Te cuento del conversatorio que tuvimos, que es un poco la situación actual de la publicación de libros sobre pueblo originario y cuál es el futuro. La verdad es que el futuro es complejo, digamos. Estamos hablando de la producción de libros en las propias lenguas, que cada día hay menos personas que hablan las lenguas de los pueblos originarios. Hay algunas de ellas en que muy pocas personas las hablan y eso hace que sea complejo, digamos. En algunos casos hay que recuperar lenguas o recuperar parte del léxico. Por otro lado, cómo el Estado le falta continuidad, de repente aporta un tipo de proyecto y después le cuesta mantenerlo y al año siguiente cambia a otro tipo de proyecto. Entonces, también hablamos un poco del rol del Estado en este tema, de su falta de continuidad. Es un honor para mí participar de esta sexta versión de la Feria del Libro Indígena, en esta mesa sobre cuerpo y territorio de las mujeres, digamos, hablando de las temáticas que tienen que ver con nuestra forma de ver el mundo. Creo que es un espacio de relevancia que debiera mantenerse durante mucho tiempo. Las mujeres indígenas en general hemos sido las que de una u otra manera hemos sostenido el desarrollo cultural, la innovación también dentro de la cultura y sobre todo en el plano estético, que es lo que quizás más nos diferencia de otros pueblos, de otras culturas. Y queremos en esta feria hacer evidente esas particularidades que nos alejan y que nos acercan al mismo tiempo de lo que somos en definitiva, seres humanos, habitantes de estos distintos territorios que nos signan, que nos nombran, que nos definen en muchos sentidos, que tienen sus propias culturas y sus propias lenguas. Somos la agrupación que hizo la música hace poquito rato acá, en este lugar tan lindo, y qué bueno que se abran estos lugares, este centro cultural de La Moneda, que nos hace mucho más sentido tocar en este lugar, en la Casa de Chile, ¿no? Y qué mejor que con niños. Hoy día, en esta oportunidad, nos tocó interpretar la música de la agrupación a niños de muy pequeñitos, de jardín infantil. Creemos que estamos dejando un gran legado a esas nuevas generaciones, así que muy contento de estar acá en esta feria del libro. Además, unos libros espectaculares y baratísimos.